Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Grupo GIE. Hoy tenemos con nosotros a David Ros, fundador de Auxers, que como experto en fiscalidad va a compartir con nosotros su experiencia y consejos sobre varias cuestiones relacionadas con las empresas. Vamos a hablar de qué tratamiento hay que darle o le podemos dar a las posibles subvenciones que obtengamos para hacer inversiones en nuestra compañía, de I+D, de energía, para comprar activos. Vamos a hablar también de qué sucede con las empresas familiares y patrimoniales. En esto quiero poner mucho interés porque nosotros también somos una empresa familiar, somos la segunda generación y nos estamos encontrando pues con clientes pues que ya están en esa transición hacia sangre nueva, se encuentran con un patrimonio, no saben cómo gestionarlo, no saben cómo revertirlo hacia las personas físicas. Bueno, pues en esa finalidad un poco de predicción y de planificación, pues está con nosotros David Ros para ayudarnos con su experiencia. Así que muchas gracias, David, por estar con nosotros, bienvenido. A ti por la oportunidad. Bueno, de lo que he comentado en esta introducción, ¿por dónde comenzamos? Hablamos de qué pasa, supongamos caso tipo, una empresa va a hacer una inversión en I+D, va a renovar equipos, va a modernizar el negocio o va a comprar un activo. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta desde el punto de vista fiscal? Yo creo que los negocios muchas veces, bueno, pues nos va comiendo el día a día, sobre todo en empresas familiares, en negocios no tan amplios como las grandes compañías, porque las grandes compañías todo esto lo tienen muy bien atado, no están atentos a los incentivos fiscales o a las subvenciones que pueden ayudarles a ejecutar esos proyectos que tienen en mente, ¿no? Yo muchas veces a nuestros clientes lo que les pido es que si quieren un asesoramiento integral, que nos hagan una carta a los Reyes Magos, y que de esa carta a los Reyes Magos pues puede haber determinadas cosas que a lo mejor no tienen la caja suficiente para hacer en un momento, pero que acompañado de un incentivo fiscal o normalmente una subvención pueden llegar a obtener. Es verdad que bueno, las subvenciones y los incentivos tienen sus pros y sus contras. A mí me gustan más los incentivos fiscales porque son mucho más limpios. Normalmente, pues oye, presentas la siguiente declaración, te deduces, I+D es una... Si haces sí, no está sujeta a tanta burocracia. Exacto, ¿no? Y luego, además, no tienes que adelantar la caja. Bueno, tienes que adelantar la caja del proyecto, pero la recibes relativamente rápido. Las subvenciones son más lentas, ¿no? Las subvenciones normalmente, hay algunas que son particulares y son diferentes, pero normalmente las solicitas, las aprueban, después ejecutas el proyecto, justificas que has ejecutado el proyecto, o sea, le dices a la administración que te gastaste el dinero en aquello para lo que te han dicho que te iban a dar el dinero y ya solo después de eso te lo pagan, ¿no? Y esos plazos en ocasiones, desde que te planteas presentar una subvención hasta que te llega el dinero, pues puede ser un año y medio, 2 años. Hay algunas curiosas. La Comunidad de Madrid, que es donde estamos, por ejemplo, subvenciona muchos gastos ya realizados. A lo mejor saca una subvención ahora, en abril de 2024, y dice que es, de hecho justo nosotros hemos presentado una propia para un desarrollo informático que tenemos, una aplicación que tenemos, y era para gastos hechos durante el 2023, pero se presentaba ahora. O sea que bueno, pues la Comunidad de Madrid decide favorecer a inversiones, a gente que ya invierte per se, ¿no? Y luego están los incentivos fiscales. Un ejemplo muy bueno es el I+D que tú has dicho. El I+D está súper incentivado. Aquí luego más hay un truquito para empresas que a lo mejor no hagan I+D propio, pero que pues quieran ahorrarse impuestos, y hay estructuras fiscales en las que digamos que tú favoreces el I+D de otros, de terceros, y a ti te sale a cobrar. Son estructuras muy curiosas, pero existen, bastante elaboradas, pero están muy bendecidas por todos los tribunales y todo, o sea que como que te ceden su deducción fiscal, ¿no? Eso es, empresas que invierten muchísimo en I+D, pues imaginemos una startup que está desarrollando un medicamento nuevo y que están muchos años, porque los medicamentos tardan mucho en llegar al mercado, y tiene muchísimo I+D, pero no tiene ventas todavía, entonces va a estar 10 o 12 años sin ventas, por tanto no va a aprovechar esa deducción, te la vende, digamos. Y luego, pues el ejemplo que quería poner, que es muy claro, pues imaginemos, pues mira, donde estamos, en este barrio pues hay industria, o sea que hay empresas que tendrán una pequeña nave, se pueden dedicar a cualquier tipo de industria, y bueno, pues ahora está muy favorecido, tanto en subvención como en incentivo fiscal, la energía, las energías renovables, ¿no? Es una cosa que nosotros hemos trabajado, de hecho hemos creado una marca propia para hacer esto, porque bueno, pues ahí hay muchísimo trabajo. Pues, por ejemplo, Madrid Capital tiene 50% de bonificación en el IBI durante 5 años y 50% de bonificación en el impuesto a actividades económicas durante 3 años.
Si sumas esas dos bonificaciones, lo normal es que instalando unas placas fotovoltaicas en el tejado de tu nave te salga gratis. Oye, a veces y el IBI es muy caro, ¿eh? Por eso, o sea, que yo conozco clientes que si sumaran instalaciones muy potentes que pueden recuperar. Es verdad que luego el ayuntamiento limita que no recuperes más de lo que te has gastado, porque si no sería un poco que te salga a cobrar, aunque en ocasiones pasa, sería un poco más raro. Pero si viéramos el efecto de la bonificación, de la suma de las dos bonificaciones per se, yo tengo un cliente industrial bastante grande que puede recuperar más de 2 veces y media la inversión en placas. Claro. Solo por deducciones fiscales. Sí, porque tendrá un IBI tendrá mucha superficie. Exacto. Claro. Bueno, o sea que muchas veces los clientes se quejan de que pagan muchos impuestos. Yo creo que eso ya es un discurso que va en el ADN, pero también en ese discurso algo tiene que ver ese desconocimiento, ¿no? de que existen deducciones fiscales y lo comentábamos otro día que estábamos charlando tú y yo, que muchas veces hay como una barrera mental, ¿no? De que el empresario no da ese paso, el pequeño empresario no da ese paso a hacer inversiones y hacer desarrollos, porque piensa que todas estas deducciones fiscales y beneficios está pensado para las grandes empresas. Y esto está muy democratizado, lo pueden utilizar cualquier micropyme que quieran hacerlo. Una de las razones por las que montamos Access, yo vengo de gran consultora, las famosas Big Four a nivel mundial, y siempre he hecho este tipo de estructuraciones fiscales pues para fondos de inversión. Son estructuras muy profesionalizadas que obviamente quieren pagar la mínima carga de impuestos posible. Es así, porque además hacen inversiones de muchísimo dinero. Que es el fondo en el que podemos tener invertido tú y yo a través del banco. En el fondo es la suma de participaciones de un montón de gente, pero esto ya pues ¿no? Los fondos en sí invierten en compañías de gran tamaño. Pero es verdad que hay algunas cosas, pues oye, hacer una estructura internacional como se habla ahora, ¿no? A veces de pues, una holding en Luxemburgo y tal, requiere cierto tamaño. No te vas a poner una compañía en Luxemburgo si solo operas en España. No, tampoco tiene ningún sentido y no vas a ahorrar ningún impuesto. No, aparte que ya Hacienda se la sabe todas. Exacto. Pero bueno, que también se pueden no pagar aquí con una estructura decente. Pero muchas de las cosas son aplicables a todos. Lo que pasa que es verdad que las grandes compañías tienen, digamos que, más asesores y más equipos para poder estar trabajando estas cosas, pero son cosas que no son tan complejas. Decías que el empresario se queja de pagar muchos impuestos. Es verdad que España, como buen país occidental, y además dentro de los países occidentales tenemos un tipo de impuestos de sociedades relativamente alto y tenemos un tipo de IRPF relativamente alto, o sea que sí, pagamos bastantes impuestos, y luego hay un montón de impuestos alrededor, ¿no? Pues pequeños impuestos que hace que la carga impositiva sea alta. Pero lo que tú decías, lo importante si pagas impuestos es que vas a tener más oportunidades de estructurarlo de una manera en lo que tengas algún ahorro por algún lado. Claro. Bueno, la verdad es que el hecho de conocernos para nosotros ha supuesto yo creo que un antes y un después, porque acuérdate que yo te comentaba que nosotros queremos dimensionar nuestra empresa, pasar de asesoría a consultoría, ¿no? Que nos vean los clientes como su personal de confianza, pero precisamente pues para cuestiones de estrategia y planificación, ¿no? Porque el trabajo operativo y mecánico de la contabilidad cada vez irá a menos. O sea, es algo en el que todos los de este gremio estamos seguros. Y lo que comentaba anteriormente, tenemos otro supuesto tipo, que son estas empresas con patrimonio, pues el típico comerciante o el típico empresario, pues que le ha ido bien y ha ido comprando pequeños inmuebles a nombre de la sociedad, que los alquila, bueno, y tiene dos actividades, pues la propia charcutería, y luego pues los alquileres que le dejan dos locales o un piso que tiene a su nombre. Claro, luego llega el momento de la herencia o el momento de cierro la empresa, ¿qué hago con este patrimonio? Tú me comentabas que siempre tenemos que estar un paso por delante, es decir, plantearle al cliente cuando va a hacer una inversión de ese tipo, cuando va a comprar un inmueble, un activo, oye, ¿qué vas a hacer luego con él el día de mañana, a corto y a medio y a largo plazo? Y en función de eso, preparar una estructura, ¿no? Eso es, sí, a mí asesorar a la empresa familiar, a los dueños de la empresa familiar, es de lo que más me gusta.
Normalmente, porque por lógica pura, eso no es culpa de nadie, pues oye, cuando se crea la empresa no vale nada, y ahí pues muchas veces no se piensa en una estructura fiscal y es normal. Claro. Pero claro, la empresa va adquiriendo un valor y poco a poco va adquiriendo un valor, y tú estás en el día a día y vas generando ese valor, y ese valor puede ser, oye, que vas teniendo un ahorro, lo inviertes en inmuebles, en otros activos, en lo que sea, o que la propia empresa en sí, oye, va valiendo más también, ¿no? Y va valiendo más, ya a lo mejor hay un día que cuando se haga ese relevo generacional o antes, pues esos hijos no quieren ser charcuteros, pues esto pasa también, ¿no? Y oye, tiene un tamaño suficiente y hay gente interesada y se puede vender. ¿Qué sucede? Que en la fiscalidad o en la fiscalidad personal es muy importante anticiparse a, ¿no? Cuando si llegas a intentar estructurar algo justo en el momento en el que vas a pagar impuestos para evitarlo, es muy probable que te pillen. Y Hacienda no es tonta y cada vez tiene más datos, y hombre, que hayas cambiado las cosas para no pagar impuestos un mes antes de vender una empresa o un mes antes de vender un inmueble, es muy difícil que no salga mal. Es muy sospechoso, sí. Exacto, muy difícil que no salga mal. Pero con tiempo, cuando se va generando ese patrimonio, hay un momento en lo que hay que plantearse, y ahí entran muchísimas cosas. Oye, la voluntad personal, temas familiares, temas sucesorios, o sea, ya no solo ahorros fiscales como tal, ¿no? Pero hay que plantearse qué quiero hacer con mi patrimonio, y ahí viene muy bien tener el asesoramiento pues de una persona que sepa de fiscal, sepa un poco de economía, o sea, sepa de inversiones, ¿no? Aunque no vaya a decidir sobre las inversiones, no un asesor de inversiones, pero que sepa orientarte en ese sentido. Oye, pues te interesa tener una entidad patrimonial y que tu empresa familiar esté debajo de esa sociedad, pues oye, si la vendes mañana, las empresas no pagan impuestos o pagan muy poquitos impuestos cuando venden otra empresa. En cambio, las personas físicas sí pagamos una cantidad relevante de impuestos, y esto me lo encuentro muchas veces. Esta semana no asesoraba a los vendedores, pero me encontré con una operación, no los conozco, o sea que no tuve oportunidad de asesorarles, pero asesoraba al comprador en otra cosa, una operación que habían comprado a dos personas físicas una empresa por 18 millones de euros, que es una barbaridad de dinero. Claro, o sea, esas personas físicas, la venta de participaciones tributan su IRPF. Exacto, y les habrá costado unos 4,5 millones de euros. Si hubieran tenido una sociedad que hubiera tenido a su vez las participaciones de esa otra entidad operativa, del negocio, que vale el dinero, vamos. Es decir, para que nos entiendan, que el titular de las acciones o participaciones sociales no sea una persona física, sino una persona jurídica. Exacto, una persona jurídica, y que las personas físicas tengan las participaciones de esa persona jurídica intermedia. Como una sociedad interpuesta. Exacto, una sociedad interpuesta que a veces suena mal y puede no tener sentido, pero muchas veces tiene sentido y es perfectamente legal. Pues esa sociedad interpuesta, al vender las participaciones del negocio que valía 18 millones, hubiera pagado prácticamente cero y se hubieran ahorrado 4,5 millones. Obviamente, esto porque lo digo, creo que es buen ejemplo. Si luego estas personas quieren llevarse el dinero porque se quieren comprar un Ferrari o un yate de 50 metros, porque, oye, han ganado ese dineral y son libres de hacer lo que quieran con ese dinero, van a pagar impuestos igual. Porque no es legal o no debería, o no se puede comprar el yate con la sociedad interpuesta. Pero lo normal es que no necesitan 18 millones de euros para sus caprichos. Claro. Lo normal es que se compren un buen coche o se compren un piso mejor, pero que luego la mayoría de ese dinero lo reinviertan en otras cosas. A lo mejor ya no en negocios que dirijan ellos, pero en inmuebles, que decíamos, en activos que consideren interesantes. Y eso sí lo podrían hacer sin haber pagado los impuestos intermedios, ahorrándose 4 millones, o sea, teniendo 4 millones más para invertir desde esa sociedad interpuesta y convertirla en una sociedad desde la que hacen sus inversiones, que es, ya os digo, perfectamente válido. Sí, claro, es como una especie de escudo, ¿no? Exacto. Que entre el negocio final y tu bolsillo como persona física, pues está ahí interpuesta, que amortigua el impacto fiscal de todas las operaciones, y luego ya, una vez que, si ya quieres continuar la trazabilidad hacia tu propio bolsillo, bueno, eso ya es inevitable, eso pagar el IRPF. Inevitable. Exacto, hay que pagar impuestos y cuando uno cobra, pues paga impuestos. Sí, pero es lo que tú dices, lo normal es que tú te lleves a tu bolsillo pues aquello que vayas a necesitar, no algo suntuoso que, bueno, si vas a hacer una gran compra o un gran lujo, lo hagas con la sociedad interpuesta, no tú como persona física. Bueno, pues son consejos muy útiles. Luego cada caso es verdad que es un mundo, claro. y cada familia es una cosa diferente, y cada estructura pues tiene sus matices dependiendo de pues, en qué vas a invertir, qué es lo que tienes. Sí, bueno, si luego hay que estar bien asesorado, quiero decir. Claro, si luego, efectivamente, eso, por eso nos diferenciamos de los despachos o las asesorías low cost
no damos, no damos soluciones mágicas o genéricas, aquí es a la carta, es un servicio muy personalizado. Bueno, pues nos han venido fenomenal estos consejos de David Ross, que va a estar con nosotros pues como colaborador de Grupo GIE, así que bueno, pues seguramente tengamos ocasión de repetir este podcast y de hacer cosas juntos que os va a venir muy bien, porque como digo, tratamos cosas prácticas del día a día, que lo vais a vivir, lo vais a sufrir, y nada, pues encantado de que estés con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros. Nos veremos próximamente, porque queremos hacer un evento en el coworking en mayo, y nada, pues bienvenido aquí y te esperamos para la próxima. Muchísimas gracias, Raimundo.